Estamos otra vez con nuestra serie La Palabra del Domingo. Alcanza también a los que siguen nuestra programación a través de lo que llaman el Real Audio, es decir, la posibilidad de escuchar en la página de internet el sonido que parte de acá de la ciudad de Medellín por la voz de Jesucristo. Pues bien, un saludo para todos ellos. Hemos llegado dentro del tiempo ordinario en su segunda parte al domingo, a la semana 23ª. 23 semanas llevamos ya del tiempo ordinario. En totalidad serán 34, por tanto nos faltan todavía 10 o 11 semanas para terminar el tiempo ordinario y el año litúrgico y emprender pues el camino de un nuevo año litúrgico con el tiempo del Adviento. Estamos en el ciclo B de los domingos. De nuevo, pues yo con frecuencia doy estas explicaciones generales de la estructura de la liturgia, sobre todo la liturgia eucarística de la Iglesia Católica, porque la mayor parte de nuestros lectores pues son personas ciertamente habituadas a la participación, para que el Vaticano II produjo una gran reforma litúrgica mediante la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium. El concilio sacrosanto significa esa expresión latina, y fue encargada una comisión especial por el Papa Pablo VI, que desempeñaba pues el oficio de Santo Padre cuando terminó esa sección del Vaticano II, esa primera sesión del Vaticano II, que fue convocado por el Papa Juan XXIII. En todo caso, la comisión de liturgistas y biblistas encargada por Pablo VI, con el fin de traer un leccionario bíblico mucho más variado que el anterior para las celebraciones, entonces dispuso la confección de nuevos leccionarios. Para el tiempo ferial, es decir, para los días de la semana, se dispuso un leccionario que distingue entre los años pares e impares. Es decir, hay unas lecturas fijadas para los días de la semana, para los años que terminan en número par, incluyendo el 0, y otro para los días que terminen en los años que terminen en número impar, 1, 3, 5, etc. Pues bien, eso para los días de la semana se llama leccionario ferial. Feria significa en latín el día laborable. Los que hablan portugués lo pueden entender más fácil. Por ejemplo, nosotros hablamos de lunes, martes, miércoles. En portugués, los días lunes, martes y miércoles llaman feria. Feria segunda, terza, cuarta, ahí está, tomando los nombres que utiliza en latín la liturgia católica todavía. En el leccionario ferial están esos nombres. Lunes, es decir, la feria segunda, la feria tercera. La feria segunda es el lunes, la feria tercera el martes, en fin, de modo que está el leccionario ferial. Feria son los días de la semana. Y hay un leccionario dominical con el objeto de que también en los domingos pues hubiera mucho mayor variación de textos litúrgicos y aprovechar la belleza de muchos textos que antes pues no alcanzaban a la mayor parte de los católicos, que solamente acostumbran a asistir a la Santa Misa los días domingos. Entonces se repartieron los domingos en 3 ciclos dominicales, A, B y C, y los ciclos se van turnando en 3 años. Un año el ciclo A, al año siguiente el B, al año siguiente el C, y luego al año siguiente vuelve otra vez el A, y luego el B, el C. De modo que hay 3 ciclos dominicales. En los ciclos dominicales, siempre, para las fiestas importantes o los tiempos fuertes que llaman, el Adviento, la Cuaresma, la Navidad, Pascua, entonces se toman lecturas especiales alusivas a la fiesta o a la celebración, y son preferidos los evangelios, el Evangelio de Juan. En los tiempos fuertes, el Evangelio de Juan es el preferido. Entonces los demás evangelios, por ejemplo, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, fueron distribuidos así. El Evangelio de Mateo se prefiere en el ciclo A, el de Marcos en el ciclo B y el de Lucas en el ciclo C. Yo les he hablado de esto pues en otras ocasiones, pero más bien en una forma episódica, es decir, menciono el ciclo que es, pero tal vez solamente hoy les he dado una indicación más general de cómo están pues distribuidos los 3 ciclos del
los domingos, es decir, los ciclos dominicales. Entonces ahí está el leccionario dominical. Los leccionarios dominicales son, por tanto, básicamente tres: un leccionario dominical y festivo para el ciclo A, otro para el ciclo B, otro para el ciclo C, y los ciclos feriales están divididos en dos, para los años pares y para los años impares. Este año estamos en el ciclo B, por eso entonces para las lecturas evangélicas se prefiere Marcos, aunque como ustedes seguramente pudieron notar unos domingos antes, estuvimos leyendo también 5 domingos seguidos del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque no quisieron los liturgistas del Vaticano II que el capítulo 6 del cuarto Evangelio, que no aparece de corrido en ninguno de los ciclos, es decir, en ninguna de los ni el tiempo pascual, ni tampoco en los tiempos en la Cuaresma. Entonces quisieron no dejar escapar esos textos del capítulo 6 de Juan y desplazaron pues los de Marcos e introdujeron los joánicos durante 5 domingos del tiempo ordinario en este ciclo B. Y ahora sí vamos al grano. Para este domingo hay pues naturalmente 3 lecturas asignadas. La primera del Antiguo Testamento, un texto profético del libro de Isaías, capítulo 35. La segunda de una carta apostólica, en este caso de la carta de Santiago, en el capítulo 2. Y la tercera del Evangelio. Y como estamos en el ciclo B, ya ustedes adivinen, del Evangelio de Marcos. La primera lectura del profeta Isaías 35, 4, 7a, dice así: Decid a los cobardes de corazón, sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios que trae el desquite. Viene en persona, resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará, porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa, el páramo será un estanque, lo reseco un manantial. El libro de Isaías, amables oyentes, tiene 3 partes. Esa ha sido la opinión generalizada desde la obra de un célebre exégeta del Antiguo Testamento alemán, Doom se llamaba él. Él distinguió en la gran colección de Isaías los 66 capítulos que tiene el libro de Isaías. Distinguió 3 grandes partes. La primera parte, capítulos 1 a 39, se llamó el proto-Isaías, el primer Isaías. Luego una segunda parte del capítulo 40 al 55 se llamó el Deutero-Isaías, es decir, el segundo Isaías. Y la tercera parte del capítulo 56 a 66 lo llamó el Trito-Isaías, el tercer Isaías. Esta opinión de Doom, aunque todavía pues tiene vigencia, sin embargo poco a poco va siendo superada, sobre todo en cuanto a la tercera parte, el Trito Isaías, el tercer Isaías, digamos, adjudicar los capítulos 56 a 66 de Isaías a una obra teológica, literaria, teológica, perfectamente, digamos, detectable en un cierto tiempo, es muy difícil. Más bien esos capítulos 56 a 66 son una mezcla de elementos que, según una opinión hoy en día que está en avance, vienen a ser como una relectura del segundo Isaías. El segundo Isaías es ampliado, va siendo, diría yo, se va escribiendo, se va ampliando, va recibiendo nuevos aportes, y de esa manera se completa pues la parte del segundo Isaías del 40 al 55 con los capítulos siguientes del 56 al 66. Por eso en la investigación bíblica reciente,
la expresión Trito Isaías, el tercer Isaías, pues ya no es tan cotizada como lo fue hasta hace unos 20 años. A mí, por ejemplo, me recuerdo en el seminario, cuando estudiamos acá en Medellín, el padre Humberto Jiménez, que nos enseñaba todo esto, él pues hablaba del primer Isaías, el segundo Isaías, el tercer Isaías. Yo no sé actualmente cómo lo explicarán acá, pero por lo que yo he leído de la nueva investigación exegética, lo de la colección 1.39 pues está vigente. Y luego la colección 40-55 vigente con una prolongación en 56 a 66. Fíjense, amables oyentes, el pedacito que escuchamos es tomado del capítulo 35 de Isaías, de modo que en la opinión general, pues es decir, en la hipótesis vigente pertenece a la primera colección, 1 a 39. Sin embargo, se parece mucho lo que está en el capítulo 35 y 36, se parece mucho a la colección del segundo Isaías. Por eso algunos pensaban o piensan todavía que los materiales del segundo Isaías fueron anticipados en estos capítulos que corresponden al primer Isaías. Y eso perfectamente es posible, aunque no todos los exégetas están de acuerdo con ello. En todo caso, los capítulos 1-39 constituyen una estructura dentro de la cual se conservan los materiales más antiguos, aquellos que finalmente reflejan el ambiente de la historia del tiempo de Isaías, que es la historia del rey Ahaz, del rey Jotam, del rey Ezequías. Por esa época actuó Isaías y hay partes importantes de esos capítulos que reflejan esa historia y por tanto entonces con mucha verosimilitud en alguna escuela profética, es decir, algunos probablemente discípulos de Isaías, manejaron o conservaron algunos de sus oráculos, y en la época del rey Josías, a fines del siglo VII, ya se produjo una primera colección ya bien determinada del libro de Isaías. De modo que eso es lo que críticamente se podría decir. Lo que hemos escuchado, pues, se parece mucho al segundo Isaías, pero pertenece sin duda a la colección del primer Isaías. Probablemente entonces, aunque pudo bien haber sido adjuntada después de los sucesos del regreso del exilio, cuando estaba pues por terminar el tiempo del exilio y se insinuaba la mano de Dios bondadosa sobre los judíos desterrados, aunque bien pudo pues provenir de esas circunstancias, también pudo haber provenido de circunstancias anteriores. Básicamente el pedacito es una invitación a estar dispuestos a recibir la salvación que proviene de Dios. Sed fuertes, no temáis, mirad a vuestro Dios que trae el desquite. Viene en persona, resarcirá y nos salvará. Precisamente frases como esta, amables oyentes, se entienden perfectamente en la época en que se estaba terminando la época del exilio y los babilonios, el imperio babilonio parecía pues entonces estar abocado a la ruina y surgía una nueva esperanza. Sed fuertes, viene en persona nuestro Dios, nos salvará y resarcirá y nos salvará. Viene que trae el desquite. El desquite es un tema que después de una de las tremendas humillaciones del pueblo judío, cuya capital, cuyas principales ciudades, cuyo templo mismo fueron abatidos y destruidos, ellos buscaban pues que Dios reivindicara para ellos su justicia. Reivindicar, vindicta significa en latín venganza, resarcirá, trae el desquite, resarcirá y nos salvará. Y entonces se pinta, y aquí viene tal vez lo más importante del texto, ya aquí digamos la descripción es poética es como expresando un sueño. Se despegarán los ojos del ciego,
Los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará, porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa, el páramo será un estanque, lo reseco un manantial. Fíjense pues, esa invitación a ser fuertes, por la certeza de que viene el Señor, trae el desquite. Y luego entonces toda la realidad, todos aquellos que aparecen afligidos por esta realidad de dolor, de miseria y de angustia, todo va a cambiar. Se despegarán los ojos del ciego. Luego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Es lenguaje poético y se mencionan aquí 4 males que sufren los seres humanos: la ceguera, la sordera, la mudez y finalmente la parálisis. La saltará como un ciervo el cojo. Y no solamente pues los seres humanos recibirán una bendición muy grande, sino también la misma tierra, porque han brotado aguas en el desierto. Por el desierto tuvo que atravesar, o veía el segundo Isaías, atravesar a los que regresaban del destierro. Torrentes en la estepa, páramo, será un estanque, lo reseco un manantial. Noten acá, como un detalle de la poesía hebrea, noten acá el paralelismo. Fíjense, son 2 versos que tienen 2 partes en paralelo. Han brotado aguas en el desierto, primera parte. Torrentes en la estepa, segunda parte. Y luego viene el segundo verso. El páramo será un estanque, primera parte. Lo reseco un manantial. Se llama paralelismo sinónimo, es decir, las 2 partes expresan la misma idea. Es decir, la realidad será una realidad sonriente y maravillosa, porque viene el Señor, resarcirá y nos salvará. Todo va a cambiar. La influencia que tuvieron textos de estos en el cristianismo naciente cuando interpretó la fe cristiana, la actividad de Jesús, pues está fuera de toda duda. Fuera de toda duda. Un texto semejante a este, de la tercera colección, el de llamado tercer Isaías, o la continuación del segundo Isaías más bien, en el capítulo 61, aparece en boca de Jesús en la sinagoga de Nazaret, según el Evangelio de Lucas 4. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres, a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. En fin, ustedes seguramente recuerdan el texto, es un texto paralelo a este. Ya la semana pasada, el domingo 22, empezamos a leer pedacitos de la carta de Santiago. Hoy continuaron, los liturgistas vuelven a poner para el domingo 23 una lectura, un pedacito de la carta de Santiago. Es un pedacito muy gráfico y muy diciente, donde los ecos de la predicación de Jesús, si ustedes tienen buen oído y tienen sensibilidad en la mente y en el corazón, lo podrán percibir. Uno ve detrás de estos comentarios del autor de la carta de Santiago, detrás de estos está precisamente la actividad de Jesús, concretamente el sermón de la montaña. Escuchen y verán. Dice así: lectura de la carta del apóstol Santiago. No juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Por ejemplo, llegan 2 hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos. El otro es un pobre andrajoso. Veis al buen vestido y le decís: por favor, siéntete aquí, en el puesto reservado. Al otro, en cambio, estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si hacéis eso, ¿no sois inconsecuentes y juzgáis con criterios malos? Queridos hermanos, escuchad. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? La Carta de Santiago es un documento, digamos, de la corriente judeo-cristiana palestinense, diría yo, de la más pura tradición de los grupos judíos que después de la muerte y resurrección de Jesús siguieron apegados a la raíz judía más íntima del cristianismo. Esa es la Carta de Santiago. Por eso, dentro de la Carta de Santiago se insinúa
una polémica contra grupos cristianos, digamos, de carácter helenístico, es decir, y sobre todo después de la predicación de Pablo, en algunos grupos cristianos helenísticos donde la predicación de Pablo había tenido pues su lugar, algunos interpretaban mal a Pablo y lo ponían a decir cosas que el apóstol no dijo, al menos que el apóstol no entendió, como tal vez ellos las entendían. Esta carta de Santiago pues representa una corriente judeocristiana muy importante porque nos permite tomar contacto con la más pura raíz del pensamiento o del grupo judeocristiano. Por ejemplo, el que se estableció o el que estuvo en Jerusalén, sobre todo al mando de Santiago, el hermano del Señor, como lo llama Pablo, el hermano del Señor, precisamente el Santiago, que el nombre del Santiago que encabeza la carta es este Santiago. Ahora, que esta carta haya sido escrita directamente por Santiago, pues es dudoso, al menos no es bien claro. En todo caso, sí representa la carta de Santiago, y por eso, precisamente por eso, dentro de esos grupos se pudo utilizar lo que generalmente se llama la pseudonimia, es decir, los pseudoepígrafes, es decir, los títulos, llamémoslos mentirosos, que no son mentirosos en realidad, sino que más bien son demostración de que los grupos cristianos de la segunda edad, después de los apóstoles, se sentían herederos de los apóstoles, sucesores de ellos. Esa es mi manera de entender la llamada pseudoepigrafía del Nuevo Testamento. Ustedes pueden leer mi opinión al respecto en el comentario que escribí hace tiempo de la segunda carta a los tesalonicenses, que es un escrito pseudoepigráfico paulino. Es decir, no aquí de Santiago, el hermano del Señor, sino de Pablo mismo. De modo que a Pablo también le continuaron sus escritos, personas que se sentían vinculadas por él, con él, y que se sentían, digamos, sucesoras de él en su autoridad apostólica, y por eso precisamente pudieron emplear su nombre. En todo caso, aquí esta carta proviene, es decir, es un testimonio, digamos, de la forma como veían las cosas los grupos cristianos de origen palestinense. Por ejemplo, el grupo de Santiago en Jerusalén, el hermano del Señor. Comienza con una exhortación. Hermanos, no juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. La fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso. Fíjense acá, esto es muy importante. Yo les decía la vez pasada al comentar el texto que tocó leer el domingo anterior, les decía yo que en la carta de Santiago prácticamente no hay casi menciones de Jesucristo. Parecería más bien como un escrito que si se le quitan dos o tres cositas en que se supone pues la fe cristiana, bien podría ser un escrito judío, simplemente judío. Así piensan muchos. Pero fíjense acá, en una de las menciones de Jesucristo de la carta, lo que se dice: no juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso, tis doxis. En nuestro idioma castellano traducen glorioso, pero en el texto griego, digamos, imitando el lenguaje semítico, se dice nuestro Señor Jesucristo de la gloria, tis doxis. En las lenguas semíticas los adjetivos pues son escasos, y por tanto entonces cuando se quiere expresar una idea que en nuestros idiomas se expresa con el adjetivo, entonces se utiliza la forma del genitivo del sustantivo. Nuestro Señor Jesucristo de la gloria. Se trata por tanto del resucitado, del exaltado Señor, nuestro Señor Jesucristo. Así escribe pues un autor que se siente en comunión con Santiago, el hermano del Señor, el que dirigió el grupo de Jerusalén después de que Pedro salió de allí. Se siente en comunión con él y es capaz y puede hablar de nuestro Señor Jesucristo de la gloria, del resucitado. Dice pues él que no se puede ser uno creyente en Jesucristo resucitado y exaltado si tiene acepción de personas. Es decir, si para uno las personas
no son todas iguales y tienen para uno, digámoslo así, la misma importancia. Acepción de personas. Esa es la expresión judía, acepción de personas. La acepción de personas. Uno no puede, si cree en Jesucristo, recibir a unos de una manera y a otros de otra. Es lo que dice, y escuchen el ejemplo que pone. El ejemplo que pone, amables oyentes, es tan diciente que a nosotros hoy en día, 20 siglos después de este escrito, casi 20 siglos, nos puede hacer avergonzar. Porque en la iglesia o en las comunidades cristianas o en los grupos cristianos, ¿quién no ha hecho algo parecido a lo que el autor explica aquí? Escuchémoslo, y escuchémoslo, diría yo, con vergüenza, con vergüenza. Dice, por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica, dice, a la misa, al grupo de oración, al grupo bíblico, a donde sea. Llegan dos hombres. Uno va bien vestido y hasta con anillos en el dedo. Es de un rico. Digámoslo simplemente, un rico. Bien vestido y con anillos en el dedo. No solamente bien vestido, sino con anillos en el dedo. Eso indica que tiene con qué. Porque si tiene anillo, evidentemente no es de latón. Un anillo fino. A eso se refiere, es un rico este que llega. Y luego el otro es un pobre andrajoso. Fíjense que aquí sí aparece la palabra pobre, ptojos. En la primera no aparece plusios, sino simplemente se describe, bien vestido, con anillos en el dedo. Y aquí un pobre, ptojos, andrajoso, con harapos. Y tal vez oliendo maluco. Eso lo digo porque yo soy sensible ante este tipo de cosas. Y uno... En fin, ustedes ven que uno tiene por qué sentir un poco de vergüenza y de sonrojo cuando lee este texto. Y sigue, veis al bien vestido y le decís, por favor, siéntate aquí en el puesto reservado. Siéntese, don fulanito, tome asiento, doña fulanita está en su casa. Y corre uno hasta traerle el asiento a don fulanito o a doña fulanita. Don fulanito, doña fulanita. En nuestro idioma don, doña, son... apócopes de la palabra latina dominus, señor, domina, doña, señora, don, señor, doña, señora. Oigan pues, en cambio al otro, al pobre andrajoso, le decís, oigan lo que le decimos ustedes, y yo de todas maneras a veces sí he hecho esto, lo reconozco, estate ahí en pie o siéntate en el suelo, o peor, eso no lo dice aquí, váyase de aquí, está volviendo muy maluco. Por eso les digo yo que debemos sentir vergüenza, porque esto que cuenta Santiago acá es reflejo de nuestro propio proceder. Y luego de poner el ejemplo, entonces viene la cáustica pregunta, si hacéis eso, ¿no sois inconsecuentes y juzgáis con criterios malos? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque se supone que estamos diciendo, yo creo en nuestro Señor Jesucristo glorioso, pero tenemos acepción de personas y lo uno no va con lo otro. Si uno cree en Jesucristo glorioso, no puede tener acepción de personas, es decir, no puede tratar al rico con anillo en el dedo y bien vestido, bien, y al pobre andrajoso mal. No puede hacerlo, tiene que tratar de ser justo con ambos, es decir, respetuoso con ambos, aún más, yo diría, más con el andrajoso, porque más necesita. Y aquí, pues, de nuevo, sonrojémonos, yo estoy colorado como una guía. Y escuchen la conclusión, que es evidentemente una reminiscencia del Sermón de la Montaña. En la comunidad donde se escribe esta carta y en las comunidades a las cuales la carta se dirige, es decir, se dirige a cristianos de raíz judeocristiana palestinense, a esos tipos de cristianos se dirige la carta, a esos conocí en el Sermón de la Montaña. Ustedes lo pueden leer en Mateo 5 o en Lucas 6.
Dice, queridos hermanos, escuchad, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para ser los ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Los pobres del mundo son ricos en la fe. Por tanto, Dios escogió a los pobres. ¿Ven? Fue entre los pobres de donde se reclutaron los primeros seguidores de Jesús. Fueron los pobres los que finalmente dieron audiencia al Evangelio. Fueron los pobres los que se hicieron cristianos. Y así pobres, ven, fueron hechos ricos en la fe y herederos del reino. Ahí está la evidente referencia al Sermón de la Montaña. Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. O en la forma de Mateo, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios pues los escogió, son herederos del reino. Los pobres son válidos delante de Dios. Válidos delante de Dios cuando no tenemos, digamos, consideración con los pobres, debiendo ser nosotros también pobres, como dice Mateo. Ese es diría yo, el sentido de la forma como Mateo varía en el comienzo, la primera bienaventuranza. El tenor más original puede ser el de Lucas, dichosos vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En Mateo es dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que si no somos pobres en materia, al menos en el espíritu debemos ser pobres, ser pobres espirituales, es decir, tener como válida la pobreza, ser compasivos y abiertos y misericordiosos. La pobreza en espíritu es tener espíritu de pobreza, no ser exigentes, saber que finalmente todo lo del mundo es pasajero, que todo pasa y se va, y que lo único que resta y que queda es Dios mismo. Así traduce Mateo e interpreta la primera bienaventuranza. Los pobres del mundo fueron escogidos por Dios. Por eso, si hay alguna acepción de personas, si alguna puede ser en alguna forma explicable, no es la acepción de personas que prefiere el rico, sino la que prefiere al pobre. Es lo que la Iglesia latinoamericana en Puebla llamó la opción fundamental por los pobres. Es un tema de capital importancia en la evangelización de América Latina, y hoy en día sigue siendo uno de los puntos capitales de la acción pastoral de la Iglesia. Yo recuerdo en Puebla las palabras iluminadas de un hombre como Dom Helder Câmara, obispo de Recife, en Brasil, Olinda y Recife, una ciudad del nordeste brasileño, una ciudad, pues una región muy pobre de Brasil. La forma como él sentía, pues, Dom Helder Câmara en sus palabras estas convicciones de Jesús. Y llegamos al texto evangélico de Marcos. Ustedes saben, ciclo B de los domingos de Marcos. El domingo pasado leíamos el capítulo 7 de Marcos, esa escena donde Jesús toma posición frente a la es decir, a los comentarios rabínicos sobre la Torá y el ahondamiento, la ampliación más bien de cosas de la Torá. En fin, ya eso lo escuchamos en la vez pasada. Hoy el texto es la curación de el sordomudo. Creo que al anunciarles ahora yo el tema del texto evangélico, ustedes entienden por qué los liturgistas escogieron para primera lectura de este domingo el texto de Isaías 35. Recuerden, en los tiempos mesiánicos, cuando Dios venga en persona y nos vindique, nos salve, se despegarán los ojos del ciego, los ojos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. El sordo, el mudo, aquí vamos a encontrar a Jesús frente a un sordo mudo. Ustedes ven cómo el tema del Evangelio pues está relacionado con el tema de la primera lectura.
Marcos 7, 31, 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además oía muy mal, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Effatá, que significa ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Queridos oyentes, este pedacito del Evangelio de Marcos, este texto pues de la curación del sordomudo, está en Marcos en un punto muy sugestivo, muy sugestivo. En mi comentario de Marcos ustedes pueden leer todo lo referente a una composición redaccional que Marcos hace de materiales tradicionales. Después de la multiplicación del pan y del pescado, se abren en Marcos, diría yo, dos especies de líneas, de elementos paralelos. El evangelista componiendo, eso lo explico ampliamente en mi libro El comentario de Marcos, y lo aprendí, lo digo aquí entre paréntesis, cuando en el bíblico hace muchos años en Roma, el padre Ignaz de la Poterie, un belga, con el cual también hice mi trabajo de licenciatura en Sagrada Escritura, que está por ahí publicado en uno de mis libros, sobre los hijos de la luz, en la carta a los Efesios. En todo caso, el padre de la Poterie nos enseñó lo que él llamó, siguiendo otros autores, la sectio panum. Las clases que yo recibí de todo esto eran en latín. En ese tiempo nosotros entendíamos el latín perfectamente y lo podíamos hablar. Hoy en día ni siquiera los que nombran obispos saben el latín y tienen que pedir el favor a otro por ahí que les traduzca la bula en que los nombran porque no tienen ni la mínima idea. En todo caso, el padre de la Poterie nos explicó la estructura de la sectio panum, de la sección de los panes en Marcos. Dos secciones que comienzan con la primera, multiplicando los panes, y luego la otra con la segunda, multiplicando los panes. Luego hablan de un paso del mar, pasa el mar Jesús, luego viene una discusión con los fariseos y finalmente termina con una acción prodigiosa de Jesús. En la primera línea paralela termina con esta curación, la que vemos ahora, la curación del sordomudo. La segunda línea paralela empieza con la segunda multiplicación del pan y del pescado, luego otro paso del mar, luego otra discusión con los fariseos y luego finalmente otro milagro, la curación del ciego de Betsaida. Ustedes ven entonces cómo procede el evangelista organizando sus materiales. No son materiales, digamos, agrupados a la guachapanda, sino que el evangelista busca, diría yo, construir para sus lectores, para que sus lectores capten un orden, un ordenamiento que sea significativo. De modo que esta narración, queridos oyentes, la curación del sordomudo, es paralela a Marcos 8, 22, 26, que es la curación del ciego. La una va junto a la otra, y si ustedes la leen las dos al mismo tiempo, van leyendo la curación del sordomudo en Marcos 7, 31, 37, y la curación del ciego en Marcos 8, 22, 26, van viendo que la forma de narrar se ajusta. Prácticamente hay elementos que se repiten tales cuales en la una y en la otra. Todo esto son detalles que solamente pues el que mira estos textos con mucha perspicacia los puede notar.
antes de esta narración en Marcos está el hecho de que Jesús anduvo por allá, por la región de Tiro y Sidón, es decir, lo que hoy es el Líbano. En ese tiempo se llamaba Fenicia. Fenicia, las ciudades del sur de Fenicia eran Tiro y luego Sidón. Eran ciudades que en la antigüedad habían tenido gran riqueza en la época del Imperio Babilónico. Le costó mucho a Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadir Fenicia y apoderarse de Tiro. Ustedes pueden ver eso en el libro de Ezequiel, los oráculos contra Tiro, en fin, pero eso es otro tema. En todo caso, Jesús anduvo por allá, era una región no judía. Los que vivían allá no eran judíos, en el tiempo de Jesús ya estaban helenizados, se hablaba una lengua parecida al hebreo, pero digamos la lengua de contacto era ya el griego. Por eso la mujer que le sale a Jesús al encuentro es una helenista, así se la llama, era mujer de habla griega y le pide a Jesús que le haga un favor. Pues ese no es el texto que toca escuchar hoy, simplemente les menciono para que ustedes sepan cómo se introduce o por qué se introduce el pedacito que leímos, como aparece. Dice, en aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, es decir, venía de Tiro, pasa por Sidón, va hacia el sur Jesús, camino del lago de Galilea. El lago de Galilea queda precisamente al oriente de Sidón, al lago de Galilea. Y luego dice, y esto es muy extraño, atravesando la Decápolis. Evidentemente es una especie de topografía alrevesada. Eso lo notan todos los comentadores. Y eso hace pensar a algunos que el evangelista Marcos, que escribe estas cosas, no conocía bien la geografía de Palestina, lo cual es perfectamente posible, aunque no necesario, porque ese atravesando la Decápolis no necesariamente supone que Jesús pues primero atraviese Decápolis para llegar al lago de Galilea, sino que puede perfectamente suponer, y así lo entiendo yo, que llega de Tiro y Sidón, desde las costas occidentales de Fenicia, llega tirando hacia el sur oriente, al lago de Galilea, es decir, no lejos de Cafarnaúm, y que luego entonces se interna la Decápolis quedaba al otro lado del lago, en la parte, digamos, norte de Palestina, y también al otro lado del Jordán. La llamaban la Decápolis, era una región helenista, el nombre mismo lo indica, Deca, 10 en griego, polis, ciudad, la región de las 10 ciudades. Hoy en día se encuentran ruinas de las ciudades de la Decápolis, ruinas maravillosas. Por ejemplo, las ruinas de Gerasa son impresionantes, tienen unos monumentos de la época romana que lo dejan a uno pues extasiado. Pues bien, Jesús pues va a la Decápolis, por tanto una región no judía. Fíjense, viene de una región no judía, Fenicia, con Tiro y Sidón, pasa por el lago de Galilea y sigue a la Decápolis, otra región no judía. Esta excursión de Jesús al extranjero para Marcos es muy importante. Lucas la suprime del todo y Mateo la disimula. En cambio Marcos la enfatiza. Probablemente esto tenga que ver con el origen del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es, digámoslo así, es expresión de la tradición original de Jesús, que los helenistas sacaron de Judea y de Jerusalén y llevaron por territorios donde surgieron los grupos cristianos mezclados, es decir, donde judíos de origen se mezclaron con personas que no eran judíos de origen. Fíjense, amables oyentes, aquí ya empieza, es decir, el acontecimiento que va a narrarse ocurre por tanto en tierra extranjera, en tierra no judía. Para Marcos es muy importante. Y una vez puesto pues el escenario, la Decápolis, empieza la narración. La narración es paralela con la narración de la curación del ciego. La curación del ciego ocurre por el lado de Betsaida. Betsaida ya era como el límite de la tierra judía con la tierra no judía. De modo que también el ciego de Betsaida es una narración que da a entender que Jesús está, si no está directamente en tierra no judía, pues está en el borde.
y lo que sigue de Betsaida es la región de Cesarea de Felipe, que ya es región no predominantemente habitada por judíos. A Marcos le encanta esta excursión de Jesús por tierras no judías. Entonces ya empieza el recuento de la curación y dice, así dice el texto que yo estoy leyendo, que probablemente es el mismo que ustedes van a escuchar el domingo en la iglesia. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga las manos. A mí no me gusta esta traducción realmente, porque juega, es decir, no, en Marcos, la narración de Marcos es en presente toda, y le presentan un ciego, digamos, tartamudo, lo que significa el texto, mogilalon en griego, y le piden que le imponga las manos. Exactamente los mismos verbos son usados en la curación del ciego, y le presentan un ciego, y le piden que lo toque. En presente, le presentan, le piden, le presentan, le piden. Yo no me explico por qué aquí en esta traducción dicen y le presentaron y luego le piden. Porque, es decir, los traductores les da por cambiar las formas verbales del original. Son traducciones del original, pero parece que los traductores, no sé por qué prurito de hacerlas comprensibles a nuestro idioma o no sé qué, no respetan las formas verbales originales y le quitan entonces a los textos su sabor, el que el evangelista y la tradición previa a él les quieren dar. Por tanto, este sordo era kofón, en griego kofos, es sordo, y era mogilalon, lalín es de hablar, lalo significa en griego yo hablo, lalo, eulalia, aquella de la cual hablan bien, o la que habla bien, eulalia, creo que ustedes conocen ese nombre de mujer, eulalia. Mogilalon significa que hablaba muy mal, es decir, que tartamudeaba al hablar. Mogilalon, Moisés según la Biblia era mogilalos, ahí la palabra es la griega, ¿no es cierto? Aquí también. Le presentan un sordo que al menos apenas podía hablar. Miren, cuando uno no oye bien, sobre todo si la sordera, digamos, lo cogió a uno niño o se le desarrolló desde hace mucho tiempo, va perdiendo también la capacidad de hablar, porque en el fondo uno habla imitando los sonidos que oye. Por tanto, un sordo de nacimiento será también mudo de nacimiento. Ustedes creo que lo conocen, hay casos que conocen, les da mucha brega hablar, porque no oyeron nunca. Uno empieza a hablar cuando se inclinan sobre la cunita de uno, la mamá, primero la mamá, después el papá. Uno imita entonces con la lengua, con la boca, los labios, el paladar, los sonidos que los papás le dicen, y va aprendiendo uno a hablar. Una de las primeras cosas que uno dice es pa, por las labiales, pa, con los labios, y luego la ma también con los labios, de los primeros sonidos que uno emite. En fin, de modo que es un ciego, es un cojo, un sordo tartamudo. Digo todas las cosas. Acuérdense que en el texto de Isaías aparece ciego, aparece sordo, aparece cojo y aparece mudo. Las 4 cosas. Aquí pues apenas están 2. La del sordo y la del tartamudo. Más adelante en el ciego de Betsaida aparece ciego. En cambio cojo no hay aquí. Cojo aparece al comienzo del Evangelio cuando le llevan a Jesús en una camilla 4 a un paralítico. Le piden que le imponga las manos, parakalusin es el verbo, tanto aquí como en la curación del ciego. Le piden que lo toque al ciego, a que le imponga las manos. Entonces viene la manipulación, tanto al uno como al otro Jesús los toca. Pero fíjense cómo toca lo que Jesús le hace a es muy significativo. Dice, él apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos, no oía. De modo que
al meter los dedos en los oídos está haciendo un signo de que le está abriendo. ¿Ven? Y con la saliva le tocó la lengua, con la saliva, es decir, con algo de la boca de él con la cual él habla, le toca la lengua al otro para que hable. Fíjense que las dos acciones son simbólicas y son comprensibles en el contexto. Meter los dedos para abrir el oído y tocar con saliva la lengua para que pueda hablar, porque con la lengua ensalivada hablamos nosotros. Las dos acciones son significativas. Y noten aquí un detalle que es muy importante, y es la comunicación interpersonal. Jesús y el hombre enfermo. Y sobre todo la saliva. La saliva es algo de uno. Cuando uno le pone saliva a otra persona, le está comunicando algo de uno. Es como una comunicación de la propia persona, de la propia fuerza. Hoy en día esto está en vigencia en la sociedad de hoy, que aparece como tan culta y como tan poco dada a la mitología, y sin embargo cada rato hablamos de las energías y que no sé qué y que no sé cuántas, y que se comunican por el contacto. Aquí también son formas, diría yo, entre comillas, de magia. La religión y la magia tienen algo que ver. Lo que pasa es que en lo que la religión va más allá de la magia es que en la religión los elementos que podríamos llamar de manipulación o de magia están supeditados al contacto interpersonal de confianza en Dios, que eso no es ninguna magia. Uno lo ve claramente en la narración de la mujer enferma del flujo de sangre, que no quería decirle a Jesús qué tenía ella porque era vergonzoso y porque inmediatamente todo el mundo se apartaría de ella porque era impura, y entonces piensa, le voy a robar un milagro a este. Con solo tocarle el manto me curaré, y se arrima detrás y le roba el milagro y lo recibe, pero Jesús se da cuenta de que le robaron un milagro y por eso entonces quiere ahondar la relación, y entonces del milagro robado pasa Jesús, o hace pasar Jesús a la mujer a la confesión, a la unión con él, a la apertura a él, y entonces le dice al final, tu fe te ha salvado. Ahí está la diferencia entre religión y magia, pero en este tipo de elementos simbólicos hay una profunda, es decir, hay un toque de un fenómeno con el otro. Y aquí otro detalle que aparece en este texto y en otros del Evangelio es la palabra poderosa que realiza el prodigio. Y aquí aparece en el texto griego de Marcos, aparece en arameo, queridos oyentes, en arameo. Háganse de cuenta ustedes en las historias, los cuentos de Simbad, creo que o Alí Baba de los 40 ladrones. Ábrete sésamo, sésamo, es sésamo. Yo nunca pude saber y todavía no sé. Es una palabra extraña que inmediatamente cuando es pronunciada llama la atención porque es extraña. Precisamente la finalidad de que en un texto en griego aparezca una palabra aramea es inmediatamente, incitar al oyente, captar la atención. Ephatá, el verbo arameo pataj, significa abrir. Ephatá, queda abierta, le quiere decir, ábrete. Eso le dice Jesús. Pero el lector que está oyendo en griego de pronto oye ese ruido extraño, que es ephatá, y atiende, y inmediatamente le dicen qué significa, ábrete. Algo parecido le dice Jesús a la hija de Jairo, talita cum, muchachita, levántate. Así le dice. Y bien, el resultado es del esquema básico de este tipo de narraciones. Y al momento de Eftis se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Ya podía oír y podía hablar. Y aprendió a hablar en un momento, porque antes hablaba muy mal, tartamudeaba, y ahora después de que lo pusieron a oír, hablaba sin dificultad. Y viene el mandato de secreto. Él les mandó que con insistencia, le mandó que no lo contaran a nadie. Es un mandato un poco extraño porque se supone que Jesús no andaba solo y que el hombre no vino tampoco solo porque
Te dice antes que le presentan un sordo, por tanto algunos se lo presentan, o varios se lo presentan. No le cuenten a nadie. Jesús no quiere que se sepa, probablemente para evitar aglomeraciones, para lo que sea. En todo caso, sobre esto hay mucha discusión en la exégesis desde hace mucho tiempo. Vienen discutiendo el sentido de este secreto que impone Jesús. En todo caso, lo importante aquí en el texto es precisamente que el secreto no se cumplió. El énfasis es ese. Por más que les mandaba, cállense, cállense, con más insistencia lo proclamaban ellos. Jesús pues no pudo quedar oculto, no pudo. Jesús no pudo disimular su presencia, no pudo. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos, todo lo ha hecho bien. Esa es la proclamación que dice la gente de la Decápolis, es decir, gente que no es judía. Ellos son los que hacen esta proclamación. Empieza entonces a proclamarse en alguna forma un aperitivo del Evangelio de la salvación de Dios en Jesús, en la Decápolis, en territorio pagano. El Evangelio se está entrando en el territorio pagano. Eso es lo que Marcos quiere decir. Como cuando cuenta cómo cura a la mujer, la hija de la mujer por la región de Tiro y Sidón. Y ahora cómo cura a este sordo tartamudo en la región de la Decápolis. Y luego cómo en Betsaida, también en el límite, cura a un ciego. ¿Ven? El Evangelio empieza a avanzar por el territorio no judío. Es decir, en otras palabras, el mundo empieza a tener una intuición de Jesús, una intuición de lo cristiano. Esa es la intención de Marcos. Y la aclamación es bellísima. Todo lo ha hecho bien. Omnia bene fecit. Dice, recuerdo yo, el texto de la Vulgata que leíamos en latín. Todo lo ha hecho bien. Hace hablar a los sordos, oír a los sordos y hablar a los mudos. Todo lo ha hecho bien. Algunos piensan, eso lo digo yo también en mi comentario de Marcos, que hay un cierto eco del relato de la creación, cuando la última obra creadora de Dios en el sexto día, el relator cuenta y vio Dios todo lo que había hecho y era Tov Meod, muy, muy bueno.